Un feliz sábado para todos, hermanos. Bien, como todos saben, ya nosotros, bueno, lo sienten, ¿verdad? Instalamos aquí en la iglesia los nuevos aire acondicionados y a partir creo que de la próxima semana o inicio de la siguiente vamos a estar cambiando esas ventanas para eficientizar mejor el trabajo que hacen los aires. Se sienten bien, ¿verdad? Y nada más tenemos 4 encendidos. Así que oren por eso, para que podamos ir avanzando con algunas cosas que tienen que ver acá y algunas otras que tienen que ver con el proyecto de compra de la propiedad se puedan concluir. No sé por qué el Señor ha permitido, ¿verdad?, que duramos tanto tiempo en ese proceso, pero les pido que sigan orando. Cuando nos unimos en oración, todas las cosas son posibles con la ayuda de Dios. Bien, en esta mañana yo quiero, miren, hay algo importante que quiero recalcar. La reunión de junta que vamos a tener esta tarde, la vamos a hacer de forma virtual, porque hemos tenido algunos inconvenientes, ¿verdad? Porque hay mucha actividad últimamente en la iglesia y esta la vamos a hacer de forma virtual. Así que vamos a estar enviando un enlace por la plataforma de Zoom y haga los arreglos para que pueda participar. Si no tiene internet en su casa, pues vaya a una casa donde haya y allí entonces podamos tener esta reunión de esta manera. Hoy, hermanos, voy a iniciar una serie de temas que para las próximas semanas y meses, cuando me corresponda predicar, vamos a predicar acerca de los 10 mandamientos. En un mundo posmoderno como el que vivimos, donde los valores están siendo cambiados y trastornados, es importante que nosotros podamos reflexionar sobre el valor y el significado que tienen los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos tienen una importancia capital para la vida no de los cristianos solamente, sino de todos los seres humanos. Solamente con decirle que todas las leyes que existen, todas las leyes que se han creado para moldear la conducta humana, son un derivado de estos 10 principios que presenta la palabra de Dios. Y la Iglesia Adventista, el séptimo día, ha sido llamada por Dios precisamente para enarbolar estos 10 mandamientos, para exaltar estos 10 mandamientos y presentarlos en el verdadero significado que tienen para la humanidad. Así que desde hoy, y repito, cada vez que me toque predicar, vamos a presentar uno de estos mandamientos, sea un sábado o un miércoles, así que no se lo debe perder ninguno. Entonces, y vamos a ir entendiendo lo que Jesús también interpretó, porque Jesús en el Sermón del Monte presentó precisamente un significado. Es inconcebible en este momento pensar que hayan cristianos que digan que los mandamientos están abolidos, que los mandamientos no ya pasaron de moda. Pero cuando hacemos el análisis con muchos de esos cristianos, nos damos cuenta que el problema es con uno de ellos, no es con todos. Pero es importante entender el significado de cada uno de ellos, porque nos van a ayudar a ser mejores cristianos. Nos van a ayudar a amar a Dios por sobre todas las cosas y a amar al prójimo como a nosotros mismos. Así que el primer mandamiento que vamos a ver se encuentra en Éxodo 20, versículos 2 y 3. Específicamente más en el versículo 3, pero la introducción, ¿verdad? Podemos leerlo, el versículo 2 que dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y entonces dice: no tendrás, ¿qué cosa? Dioses ajenos delante de mí. Gloria a Dios. Este mandamiento o este primer mandamiento, hermanos, es la base
de todos los demás mandamientos. ¿Sabían eso? Si nosotros no tuviéramos otros dioses delante del único Dios verdadero, si le amáramos totalmente y lo pusiéramos por encima de todo, nosotros podríamos tener una comprensión de todos los demás mandamientos y un claro discernimiento de su significado. El orden de los mandamientos dados y escritos por el Señor mismo no es casual, sino que el Señor puso el primero porque está primero y es el más importante, y lo encontramos, ¿verdad? En Éxodo 23, que ya lo leímos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué Dios habla de que no debemos tener otros dioses si solamente existe? ¿Cuántos dioses existen? Existe un solo Dios. Pero en este mandamiento dice: no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, otros dioses extraños, dicen otras versiones. Fuera del verdadero Dios no existe ningún otro Dios. Pero saben, hermanos, nosotros los seres humanos somos especialistas en crear dioses. Así es. Y existen, aunque solamente existe un solo Dios, los seres humanos, desde que se apartaron de ese Dios verdadero allá en el jardín del Edén, se han dado a la tarea de crear dioses pequeños, ¿verdad? Dioses con minúscula. Y esos dioses han estado presentes en la humanidad siempre, desde que el hombre, nuestros primeros padres, se apartaron de Dios. Y es importante entender esto porque hoy día existen otros dioses ajenos, otros dioses pequeños que están ocupando muchas veces el lugar del verdadero Dios. Por eso el mandamiento es claro y dice: no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. En el Evangelio de Mateo, versículo 22, 35 al 38, nos relata que cierto día un intérprete de la ley se le acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más grande de todos los mandamientos. Así que, ¿cuál es el principio que enseña Jesús aquí acerca de esto? El principio es fácil: ponga a Dios en primer lugar. Amén, hermanos. Así simplemente, en cualquier área de nuestra vida, Dios debe ocupar el primer lugar. Amén. Cuando una cosa o una persona, un objeto ocupa el primer lugar en nuestra vida, está ocupando el lugar ¿de quién? De Dios. Y se convierte en un Dios pequeño, en un Dios al cual estamos sirviéndole. Y es importante entender esto. Elena de White nos habla precisamente acerca de estos dioses pequeños que pueden aparecer en nuestra vida. Un Dios pequeño es cualquier cosa que domine y controle nuestra vida. Para las abuelas, un nietecito que se convierte en un obstáculo para que ella le dé a Dios el primer lugar, ese es un Dios pequeño. Un novio puede convertirse en un Dios pequeño. Un trabajo puede convertirse en un Dios pequeño. Una carrera universitaria puede convertirse en un Dios pequeño. Todo lo que nos aparta de Dios se convierte en un Dios ajeno, en un Dios pequeño que interfiere con nuestra relación con el Dios verdadero. Y esto, hermano, es importante que nosotros lo entendamos, porque posiblemente de forma sin proponérnoslo, nosotros tengamos dioses ajenos en nuestra vida. Y repito, Elena de White definió
en qué consistían estos dioses pequeños. Se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 3, página 377. Oiga lo que dice. Cualquier cosa que los hombres deseen y en la cual confíen, porque consideran que tiene poder para ayudarlos y hacerles bien, los aparta de Dios. Para ellos es un ídolo. Cualquier cosa en la que usted confíe que puede darle poder y que lo aparta del Dios verdadero, se convierte en un ídolo, en un Dios pequeño. Les hago una pregunta: ¿puede una carrera universitaria convertirse en un Dios? Sí. ¿Puede un novio convertirse en un Dios? ¿Puede un trabajo convertirse en Dios, en un Dios? Sí. Entonces usted tiene que verificar en su vida qué cosas están ocupando el primer lugar en su existencia. Y si no es el Dios verdadero, si no es Jehová de los ejércitos, si no es Jesucristo el que ocupa el primer lugar en su vida, entonces ese Dios falso está desplazando al Dios verdadero. Hermanos queridos, en nuestra vida hay áreas, y yo quiero que el tema de hoy es para ver nuestra vida en áreas, porque a veces nosotros podemos estarnos engañando a nosotros mismos pensando que estamos bien, que adoramos al Dios verdadero, cuando en realidad nuestra confianza, nuestra fe, ¿verdad? Que estaba hablando esta semana la lección de escuela sabática, nuestra fe está puesta en otras cosas, en otras personas que no son Dios. Y sin proponérnoslo, estamos siendo idólatras. Estamos poniendo a Dios en otro lugar que no le corresponde. Veamos 5 áreas de nuestra vida en las cuales podemos llegar a tener dioses falsos. Hay muchas, pero por razones de tiempo, como entenderán, solamente voy a hablar de 5. La primera es las finanzas, hermano. Estamos viviendo en tiempos difíciles, y dirá alguno, bueno, el pastor comenzó por la parte más difícil, las finanzas. Hermanos queridos, dice la palabra de Dios en Proverbios 3, 9 al 10. Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Así que en nuestras finanzas Dios debe ocupar el primer lugar. ¿Quién dice amén por eso, hermano? Sí. Usted puede decir lo que usted quiera de Dios, yo amo a Dios, pero hasta que su cartera no diga que Dios ocupa el primer lugar en su vida, Dios es cualquier otra cosa menos el Dios verdadero, el Dios que debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Y a veces el corazón humano, el yo, ¿verdad?, es tan engañoso, porque Jeremías dice que engañoso y perverso es el corazón humano, que a veces nosotros mismos nos estamos autoengañándonos. ¿Cómo yo honro a Dios en las finanzas? ¿Cómo yo honro a Dios con mis posesiones? La Biblia es clara, hermanos, cuando devolvemos nuestros diezmos y ofrendas. Usted puede decir lo que usted quiera acerca de Dios, pero si usted no está devolviéndole su diezmo y ofrenda a Dios, usted no está adorando a Dios. Usted puede orar lo que usted quiera, y eso no lo digo yo, lo dice el Espíritu de Profecía, pero su adoración no está dándosela al Dios verdadero. Hermanos queridos, Deuteronomio 14, 23, en la Biblia al día, esta paráfrasis de la Biblia dice: el propósito de los diezmos es que aprendas a poner a Dios en primer lugar en tu vida. Ese es el único propósito. ¿Necesita Dios nuestro dinero? Dios puede decir, el que dijo hágase la luz, puede decir hágase 3 trillones de dólares y ya está hecho. Pero Dios lo único que persigue
es que a través de nuestras finanzas, a través de nuestros diezmos y ofrendas, nosotros le demos a Él el primer lugar en nuestra vida. Hasta que no lo demostramos como un hecho, Dios no es primero en nuestras finanzas. Es muy fácil hablar, y a lo largo de la historia han habido muchos personajes que han sido fieles en devolver sus diezmos y sus ofrendas. Déjenme decirle, mire, los judíos que no son cristianos, ellos devuelven su diezmo y ofrenda. Y yo les hago una pregunta: los principales bancos del mundo, ¿de quién usted cree que son? Judíos, hermano. Las empresas principales del mundo son judías. Aunque usted vea que dicen de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, busque que detrás de ellos, ¿quién hay? Un judío. Y eso que ellos tienen, ¿verdad? Ellos adoran a Dios a su manera, ¿verdad? Pero el hecho de ellos honrar a Dios de esa forma, la bendición es para el que lo haga, para el que sea fiel. Y de esta manera nosotros honramos a Dios poniéndolo en primer lugar en nuestras finanzas. La segunda área de nuestra vida son los intereses. Los intereses. Y cuando hablo, no estoy hablando de los intereses de banco, no es de eso, sino estoy hablando de las cosas que ocupan nuestro espacio, de nuestro diario, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestros pasatiempos, nuestras distracciones, nuestros hobbies. Todo lo que usted hace está dentro de esos intereses que usted tiene. ¿Ocupa Dios el primer lugar en esos intereses en la vida? En 1 Corintios 10:31 hay un principio que debe aplicarse en todo lo que nosotros hacemos. Dice 1 Corintios 10:31, ¿qué dice? Pues si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El principio aquí es: todo lo que hagamos, hagámoslo para gloria de Dios. Cada vez que usted va a emprender a hacer algo, debe preguntarse: ¿esto honra a Dios? ¿Estoy dándole a Dios el primer lugar en mi vida? Cuando yo voy a un trabajo en sábado, ¿estoy yo honrando a Dios? Cuando yo cojo un examen un viernes en la noche, ¿estoy yo honrando a Dios? Cuando yo tengo un novio que no es de la iglesia, una novia que no es de la iglesia, ¿estoy yo honrando a Dios? Entonces, es en eso que tenemos que analizarlo, porque los intereses de nuestra vida deben ocupar, Dios debe ocupar el primer lugar. El Señor, hermanos, está dispuesto a hacer cosas extraordinarias en nuestra vida. Cuando nosotros hablamos con otras personas, ¿de qué hablamos con esas personas? Hay gente que se pasa días hablando, pero nunca hablan de Dios. Hay gente que puede pasar horas y horas hablando de deporte, o hablando de carros, o hablando de cualquier otra cosa, pero no puede pasar 5 minutos hablando acerca de ¿quién? De Dios. ¿De qué hablas? Y te diré a quién le sirves. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué cosa? Habla la boca. ¿Cuál es tu tema preferido? Hermanos, cuando nosotros honramos a Dios, nuestro tema preferido será Cristo. De hecho, siempre les digo que a los cristianos no fueron ellos que se pusieron ese nombre. Ay, vamos a llamarnos cristianos. No, ese nombre se lo pusieron los gentiles, los paganos fueron los que le pusieron el nombre a los seguidores del camino. Recuerden que Cristo dijo: yo soy ¿qué cosa? El camino. Así que ese es el primer nombre que tenían los cristianos, los seguidores del camino, lo dice el libro de los Hechos. Pero los paganos dijeron: pero ven acá, esta gente hablan de Cristo, oran a Cristo, le sirven a Cristo. Cuando van a comer lo hacen en el nombre de Cristo y viven hablando de Cristo todo el tiempo. Vamos a ponerle cristianos. ¿Sabe usted lo que significa cristianos? Pequeños cristos.
Eso es lo que significa cristiano literalmente en el griego, pequeños Cristos. Y hermanos, cuando nosotros en nuestros intereses, nuestro trabajo, nuestro estudio, todos nuestros hobbies, todas las cosas que nosotros hacemos, Dios ocupa el primer lugar, entonces se va a notar en nuestras conversaciones. ¿De qué hablo? Meditemos en esto. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. También otra área de nuestra vida en la que tenemos que poner a Dios en primer lugar, si es que Dios va a ocupar, ¿verdad? Es nuestro Dios a quien le servimos, son las relaciones. Las relaciones. Si quieres que Dios sea primero en tu vida, tienes que escoger cuidadosamente tus amigos. Si usted quiere poner primero a Dios en su vida, tiene que tener mucho cuidado con los amigos que usted escoge. Proverbios 27:19 en la versión la Biblia al día dice: el espejo refleja el rostro del hombre, pero su verdadero carácter se demuestra por los amigos que escoge. ¿Por qué es importante saber con quién usted se junta? Bueno, eso es vital, hermanos, porque somos transformados por contemplación. Cuando usted se junta mucho con una persona, usted termina imitando a esa persona. Cada uno de nosotros ejerce influencias los unos sobre los otros. Entonces, cuando usted está relacionado con personas que no aman a Dios, con personas que no quieren saber de Dios, eso va a influir sobre usted. Y con esto no estoy diciendo que vamos a ser segregacionistas, que no. Pero usted tiene que tener cuidado quiénes son sus personas más íntimas. Por eso cuando una esposa o un esposo tiene su cónyuge no es creyente, mire, usted tiene que dar rodillas para que la conversión de esa persona, porque es que le va a hacer la vida imposible a usted. Y si usted es soltero, si usted todavía no se ha casado, con más razón usted tiene que escoger una persona que comparta la fe que usted tiene. Amén, hermanos. Porque usted lo que se está metiendo es en un terreno ajeno. Y usted está metiéndose a donde van a aparecer otros dioses ajenos allí. Gente que le va a hacer la vida imposible a usted para que usted le sirva al Dios verdadero. Por eso, jóvenes, preste atención a eso. No se lleve de la carita bonita, no se lleve del cuerpecito bonito. Eso es importante para enamorarse. Pero vea también el carácter, vea la fe y la relación que esa persona tiene con Cristo antes de usted meterse en un matrimonio, para que no fracase. Y el esposo o la esposa que están, ¿verdad?, tienen un cónyuge que no es creyente, tienen que orar más que nunca para que Dios los convierta. Amén, hermanos. Sí, no lo deje. Pero ore por la conversión de esa persona, porque sin la ayuda de Dios, esa persona no se va a convertir y se le va a hacer difícil a usted alcanzar el reino de los cielos. Créame, porque esa persona va a ejercer influencia sobre usted. Y los amigos, como dije al principio, sépalo escoger. Usted puede ser amigo de todo el mundo, pero íntimo amigo de muy pocas personas. Porque esa gente va a influir positiva o negativa. 2, los intereses. Número 3, las relaciones. Y número 4, el tiempo. El tiempo es otra área importante de nuestra vida. ¿Saben? Cada día tiene 86.400 segundos. Usted multiplica un minuto que tiene 60 segundos, usted lo multiplica por 60 y esos 60 minutos lo multiplica por 24, le va a dar 86.400 segundos. ¿Tiene cuánto? Cada día.
cómo yo invierto mi tiempo, en qué invierto mi tiempo, también habla de si tengo o no dioses ajenos en mi vida. Hermanos, estamos haciendo, cuando estamos haciendo más de lo que tenemos tiempo para hacer, estamos haciendo algunas cosas que no son la voluntad de Dios. En otras palabras, cuando usted dice que el tiempo no me da, es que usted está haciendo cosas que Dios no le ha pedido que usted haga. A todos se nos ha dado ¿cuántas horas en un día? 24. A nadie le dan 23, a nadie le dan 22 o a alguien le dan 28 horas. A todos nos dan 24 horas al día. Y cuando usted está haciendo más cuando usted el tiempo no le da para hacer lo que tiene que hacer, es porque está haciendo más cosas de las que debe hacer. Está haciendo cosas que no son la voluntad de Dios, aunque sean buenas. Cuando a usted no le da tiempo para ir a la iglesia, cuando a usted no le da tiempo para orar, cuando a usted no le da tiempo para ir al grupo pequeño, cuando a usted no le da tiempo para dar un estudio bíblico, cuando a usted no le da tiempo para venir el sábado a la iglesia, usted está haciendo muchas cosas que Dios no le ha pedido que haga. Amén, hermanos. Amén. Y esas cosas se están convirtiendo en un Dios ajeno en nuestras vidas. El propósito de Dios, hermanos, al concedernos el tiempo, es que lo honremos con Él. No es que todo el tiempo se lo vamos a dedicar a Dios, no es eso. Usted tiene cosas que hacer, pero usted tiene que ser selectivo y decir, bueno, esto. Mire, cuando usted termina la semana tan cansado, tan agotado, tan estresado que no le da tiempo ni para venir el viernes en la noche a la iglesia, usted tiene que hacer una revisión. Porque la voluntad de Dios es que usted venga ¿a dónde? A la iglesia. La voluntad de Dios es cuando usted tiene que salir corriendo por la mañana y no sin hacer el culto, sin dedicar un tiempo a la devoción personal, porque va a llegar tarde al trabajo, usted tiene que revisar eso. Hay un problema grave allí. Hay dioses ajenos que están ocupando el lugar de Dios. Hermanos, no me vea a mí, vea que el Espíritu Santo le está llamando la atención en esta mañana. Usted tiene que revisar eso. Si usted no tiene tiempo para dedicarle a Dios en la mañana, no tiene tiempo para sentarse y orar y estudiar la palabra, usted tiene que revisar su agenda del día. Porque hay algo que usted está haciendo que no está acorde con la voluntad de Dios. Cuando usted pone a Dios en primer lugar, siempre habrá tiempo para Dios y para las cosas de Dios. Amén. Si Dios es nuestro Dios verdadero y es al único que servimos, siempre habrá tiempo para las cosas de Él. Se cuenta la historia de un ingeniero que él tenía que preparar unos diseños para una fábrica que al otro día tenían que hacer esas maquinarias prácticamente. Y a él lo invitaron a una reunión de jóvenes ese día. Era un día de semana normal. Bueno, pues él tuvo y no tenía idea todavía de cómo iniciar ese diseño. Así que él se fue a la reunión, predicó a los jóvenes. Cuando regresó a las 10 de la noche, todavía él no tenía idea de qué era, pero se sentó en la mesa de trabajo este ingeniero y diseñó. En cuestiones de unos minutos, unos 15 minutos, diseñó todo un plano. Le surgió de la mente así todo. Y al otro día hicieron esa máquina y él cuenta que 20 años después, ese diseño sirvió de modelo para muchas otras maquinarias que él tuvo que ir inventando. Pero él le dio a Dios, ¿qué cosa? El primer lugar. Él no rechazó esa invitación, sino que cumplió con Dios. Y cuando regresó, Dios, hermano, le dio las ideas para él crear
aquellas maquinarias. Y 20 años después todavía él seguía haciendo maquinarias basado en ese primer diseño que había hecho. Dios honra a los que le honran, hermanos. También, hermanos, el último punto es que también nosotros tenemos que honrar a Dios en las tribulaciones, en los problemas, en las pruebas, en las dificultades que tenemos. ¿Quién tiene o ha tenido pruebas en algún momento? Todo. Bueno, si usted no tiene pruebas, no está vivo, ¿verdad? Los únicos que no tienen pruebas y dificultades son los que están enterrados ahí en el Cristo Redentor o aquí en el de la Máximo Gómez. Eso no tienen ningún problema. Pero si usted está vivo, usted tiene problemas o va a tener problemas. Entonces, hermanos, todos tarde o temprano tendremos tribulaciones. Muchos de nosotros decimos, bueno, yo no quiero molestar al Señor porque eso no es tan importante. Pero cuando usted tiene un problema, ¿a quién usted acude de primero? Muchos dicen a Dios, pero usted sabe lo primero a veces que nos pasa a nosotros, incluyéndome a mí muchas veces. Comenzamos a quejarnos. Ay, ¿por qué me pasó esto? Ay, ¿por qué aquello? Ay, ¿por qué lo otro? O vamos donde un amigo o donde el esposo, la esposa y nos quejamos primero allí. Cuando usted tenga un problema, ¿a dónde quién usted tiene que ir primero? A Dios, hermano. Porque los demás seres humanos también ellos mismos tienen sus propios problemas. Lo más que pueden hacer es orar por nosotros. Y eso está bien cuando nos unimos en oración. Pero con quien usted tiene que conversar a fondo sobre ese problema, esa necesidad, ¿es con quién? Con Dios. Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida cuando nosotros lo honramos de esa manera. En lugar de ir a donde el esposo, de ir donde la esposa, el amigo, el compañero, déjame ir a Dios. Hermano, porque Dios tiene el poder de resolver cualquier problema. Porque Dios es omnipotente. Solo una palabra de Él basta para resolver cualquier situación. La oración no debe ser mi última alternativa, sino mi primera opción. Amén. Dígale al que está a su lado eso. La oración debe ser mi primera opción. Dígaselo. No la última. Hay gente que clama a Dios ya cuando no da más. Y mi primera opción debe ser, ¿qué cosa? La oración, no mi última alternativa. Hermanos, cuando usted acude a Dios en oración, inmediatamente el problema se presentó, usted le está dando el primer lugar a Dios. Y usted está cumpliendo con el primer mandamiento. Hermanos, en conclusión, necesitamos poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. En mis finanzas. ¿En qué cosa? Mis finanzas, en mis intereses, en mis relaciones, en el tiempo y en las tribulaciones. Cuando yo pongo a Dios en primer lugar en cada una de esas vidas, yo estoy en cada una de esas áreas de mi vida, estoy cumpliendo con el mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Quiénes con la ayuda de Dios se proponen darle el primer lugar a Dios? Amén. Yo te invito a ponerte de pie en esta hora, diciéndole, Señor, yo me propongo darte el primer lugar en mis finanzas. Me propongo darte el primer lugar en mis intereses, en mi tiempo, en mis relaciones y en mis tribulaciones. Que cada vez que algo surja, yo te pueda consultar a ti en primer lugar. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tantas lecciones que podemos aprender de uno solo de los mandamientos. En esta mañana hemos aprendido tanto
acerca de ponerte a ti en primer lugar. Y ahora, Señor, al ponernos de pie, nos proponemos poner delante de nosotros, ponerte a ti en primer lugar en nuestras vidas. Que tú ocupes el lugar supremo, el centro de nuestros corazones. Y que de esta manera